Buen día, somos de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, de la Escuela de Posgrado de Maestría en Educación. Mención en estrategias de enseñanzas, aprendizajes y evaluación. Nuestra docente es la doctora Brunilda Ilía Costa Melchor. La asignatura es Técnicas e Instrumentos de Evaluación del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje. Integrantes: Centeno Jaguana Santosa, Gómez García Ana Lucinda, Mendoza Condori Yasmín, Mendoza Choa Nadia Rubí y Montaño Quispe Roxana. El tema que vamos a tratar el día de hoy es pues el sistema de evaluación PIAAC, el cual nos da referencia que el PIAAC es el programa de evaluación de competencias en adultos, como también es un programa internacional implementado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es la OCDE, que va a medir las competencias cognitivas y relacionadas con el mundo del trabajo necesarias para que los individuos participen con éxito en la sociedad y que la economía prospere. En ese sentido vamos a tratar, ¿no?, respecto a qué es el PIAAC. El programa para la evaluación internacional de las competencias de los adultos, más conocido como el PIAAC, que está en iniciales en inglés, es una encuesta que trata de valorar el grado y distribución de las destrezas de la población adulta a lo largo de su vida laboral, ¿no? Entonces, el PIAAC se lleva a cabo mediante entrevista a adultos de 16 a 65 años en sus hogares y se entrevistan a 5.000 personas en cada país participante. Bien, entonces vamos a hablar respecto a los objetivos del PIAAC, ¿no? Sabemos que el PIAAC, como iniciativa de la OCDE, sirve para ayudar a los gobiernos a evaluar, monitorear y analizar el nivel de distribución de las competencias entre la población adulta, así como la aplicación de esas competencias en distintos contextos. También PIAAC va a suponer una incomparable fuente de información para quienes diseñan las políticas sobre educación y competencia entre adultos. En este sentido, los objetivos principales del PIAAC es identificar y medir las competencias cognitivas que subyacen tanto en el éxito personal como social. Otro objetivo es evaluar el impacto de estas competencias en el resultado social y económico a nivel individual y por subgrupos de interés. El siguiente objetivo del PIAAC es evaluar la eficacia de los sistemas de educación y formación en la generación de competencias necesarias, como también ayudar a clarificar los instrumentos políticos que podrían contribuir a mejorar las competencias. Entonces, ahora vamos a pasar a las características del PIAAC. Sabemos que el PIAAC es innovativo porque amplía la gama de competencias que se han medido en encuestas anteriores, el cual va a introducir una autoevaluación acerca de cómo se utilizan las competencias en el trabajo. PIAAC permitirá una mejor comprensión del rendimiento de los sistemas de educación, como el grado y las dimensiones de la alfabetización y sus deficiencias. También nos va a dar una mejor comprensión respecto a las diferencias entre las necesidades del mercado de trabajo y la educación, como la formación, los niveles de equidad en el acceso a la educación y movilidad intergeneracional. En este sentido, pues las características más resaltantes del PIAAC es el mayor y más amplio estudio internacional sobre las competencias de adultos que existe. También el PIAAC mide las competencias y destrezas necesarias para participar en la sociedad y para que prospere la economía. Va a proporcionar una imagen precisa de la distribución de las competencias de los adultos a todos los niveles,
como también va a ayudar a los gobiernos a comprender cómo los sistemas de educación y formación pueden incentivar estas competencias. Vamos a pasar a la evaluación de competencias en PIAAC. Sabemos que PIAAC proporciona una imagen de la competencia de los adultos en 3 dominios claves de procesamiento de información. Entre ellos está la comprensión lectora, que es la capacidad de entender y responder adecuadamente a los textos escritos. También la capacidad de cálculo, competencia numérica, que va a ser la capacidad de utilizar conceptos numéricos y matemáticos. Y por último, pues la competencia para la resolución de problemas en ambientes informatizados, que es la capacidad de acceder, interpretar y analizar la información encontrada, transformada y comunicada en ambientes digitales. En este sentido, pues vamos a tratar cada uno de ellos. Dentro de las competencias cognitivas que se evalúan en los adultos, uno de los dominios es el de la comprensión lectora. Podemos decir de este dominio en su definición que es la habilidad para entender, evaluar, utilizar e implicarse con textos escritos, así como también participar en la sociedad, alcanzar las metas propuestas y desarrollar el mayor conocimiento y potencial posible. En el contenido vamos a poder observar el medio y el formato. Dentro del medio podemos hallar nosotros que este se da tanto de forma impresa como de forma digital. Y en el formato, lo que se ofrece son los textos en prosa, donde se van a hallar la narración, la argumentación y la descripción. Los textos de documentos hallados en tablas, listas y gráficos. Los textos mixtos, donde estos van a estar tanto combinados con textos en prosa como con textos de documentos. Dentro de las estrategias cognitivas, pues vamos a poder identificar, integrar e interpretar relacionando las partes de un texto con otro y evaluar, así como también reflexionar. Y el contexto se da tanto de forma personal, relativo al trabajo, de forma comunitario y en el aspecto educativo. Vamos a poder dilucidar mejor este dominio de la comprensión lectora como parte de la competencia cognitiva que se desarrolla en los adultos. A continuación podemos observar una figura y 4 palabras. Lo que se nos pide es dibujar un círculo alrededor de la palabra que coincida con la imagen. Dentro de la evaluación de la comprensión lectora, pues se evalúa también las competencias básicas de lectura, como por ejemplo la decodificación, lo que va a hacer que las personas puedan extraer significados a partir de textos escritos, como conocimientos de vocabulario, las capacidades a nivel de oración y la fluidez de lectura de fragmentos de texto. Aquí claramente podemos saber que la respuesta, pues, es la primera, ¿no? Que es la oreja. Posteriormente tenemos un cuadro donde se nos pide leer la oración y seleccionar sí si la oración tiene sentido y no si la oración no la tiene. Por ejemplo, 3 niñas se comieron un autobús. Eso es imposible, ¿verdad? La respuesta sería no. El hombre conducía un coche verde. Bueno, eso sí tiene sentido. Sería sí. El globo más ligero flotaba en el brillante cielo. Sí. Una almohada confortable es suave y ciudad. No tiene sentido, ¿verdad? Y una persona que tiene 20 años es mayor que una persona que tiene 30 años. Tampoco tiene sentido. Esto es una evaluación de comprensión lectora, lo que va a permitir a las personas extraer significados a partir de textos escritos, donde se muestra un vocabulario, la capacidad de procesar significado a nivel de la oración, así como la fluidez de lectura en el texto. Bien,
En este ejemplo, se nos pide leer el fragmento de un texto y seleccionar la palabra correcta entre dos opciones que se proponen. Dentro de esta evaluación de comprensión lectora, lo que se busca es estimular la comprensión de fragmentos donde se nos pide leer justamente el fragmento de un texto y seleccionar la palabra que le dé sentido a la oración. Es por eso que vamos a encontrar dentro de este fragmento las palabras pues subrayadas que nos van a permitir nosotros dilucidar qué le da sentido a esta oración. Por ejemplo, ¿no? El precio subirá un 20% a los principios de la próxima esposa o del próximo mes. Sería del próximo mes. Tenemos así que buscar la palabra que le da mayor sentido a la oración para poder desarrollar este dominio de la comprensión lectora en cuanto a la comprensión de fragmentos. Bien, de esta manera pues hemos desarrollado el dominio de la comprensión lectora dentro del programa de valoración internacional de competencias de adultos. Le doy paso a mi siguiente compañera para que pueda hablar sobre el siguiente dominio. A evaluar. Gracias. A continuación vamos a hablar sobre la capacidad de cálculo, una de las competencias de la evaluación directa del PIAC. Como vemos aquí, la capacidad de cálculo es utilizar, aplicar, interpretar, comunicar información e ideas. La capacidad de cálculo nos va a mostrar dos competencias. Nos dice, es una competencia en la que se encuentran una cantidad mayor de información cuantitativa y matemática en la vida cotidiana. Además, es una competencia paralela a la lectura. Es importante evaluar cómo interactúan estas dos competencias, ya que se distribuyen diferentemente en subgrupos de la población. Ya nos menciona que la población que va a participar en este proceso de evaluación del PIAC son de 16 a 65 años, ¿no es cierto? Bueno, la evaluación de competencias en PIAC va a definir a la capacidad de cálculo como la habilidad para acceder, utilizar, interpretar y comunicar información e ideas matemáticas para involucrarse con y gestionar las demandas matemáticas que se presentan en ciertas situaciones de la vida adulta. Para ello va a presentar como contenido dos, de tal manera en la que vamos a conocer cada uno de ellos. Contenido matemático, información e ideas. Toma en cuenta 4 elementos: cantidad y números, dimensión y forma, diseño, relación, cambio, dato y probabilidad. Representaciones de contenidos matemáticos. Va a tomar en cuenta los objetos y figuras, números y símbolos, diagramas, mapas, gráficos, tablas, textos, muestras tecnológicas. ¿Qué estrategias va a desarrollar? Estrategias cognitivas como identificar, localizar o acceder, actuar y utilizar. ¿Qué cosas? Ordenar, contar, estimar, calcular, medir, imitar. Seguidamente va a llegar a interpretar, evaluar y analizar, culminando con comunicar. ¿En qué contextos va a estar? En la vida cotidiana, relativo al trabajo. Va a tomar en cuenta la parte social y comunitaria donde se encuentra o la comunidad, y en este caso también en el campo educativo. A continuación presentamos los niveles en la cual se va a desarrollar esta competencia. Presenta nivel, rango de puntuación y competencia numérica. En el inferior al nivel 1 efectúa unos 175 puntos o menos, donde la competencia numérica se desarrolla. Y dice, las tareas en este nivel requieren que el encuestado lleve a cabo procesos simples como contar, ordenar, realizar operaciones aritméticas básicas con números enteros o dinero, o reconocer representaciones espaciales comunes. En el nivel 1, teniendo como puntuación 176 a 225, las tareas van a requerir
que el encuestado lleve a cabo procesos matemáticos básicos en contextos comunes y concretos donde el contenido matemático es explícito. Las tareas generalmente requieren procesos simples o de un solo paso que implican el escrutinio, clasificación, realizar operaciones aritméticas básicas e identificar elementos de representaciones gráficas o espacios simples o comunes. En el nivel 2, que tiene la puntuación de 226 a 275, va a requerir la aplicación de 2 o más pasos o procesos que impliquen el cálculo con números enteros y decimales comunes, porcentajes y fracciones, medición simple y representación espacial, estimación y la interpretación de datos y estadísticas relativamente simples en textos, tablas y gráficos. Nivel 3. Un rango de 276 a 325 puntos. Aquí las tareas en este nivel requieren la aplicación del sentido numérico y sentido espacial, reconocer y trabajar con relaciones matemáticas, patrones y proporciones expresadas en forma verbal o numérica e interpretar datos y estadísticas en textos, tablas y gráficos. En el nivel 4 habla del punto de un rango de 326 a 375. Acá ya va a estar cuando el análisis y razonamiento más complejo sobre cantidades y datos, estadísticas y oportunidades, relaciones espaciales y cambios, proporciones y fórmulas. También puede requerir la compresión de argumentos o la comunicación de explicaciones bien motivadas para respuestas u opciones. En el nivel 5 de 376 a más puntos o más que pudiese sacar el encuestado, aquí se va a evidenciar que integra múltiples tipos de información matemáticas. Cuando se requiera una traducción o interpretación considerable o extraer inferencias, desarrollar o trabajar con argumentos o modelos matemáticos y reflexionar críticamente sobre soluciones u opciones. Les voy a dar un ejemplo de lo que se realiza en la capacidad de cálculo. Por ejemplo, el termómetro. Aquí nos va a presentar un ítem de baja dificultad, donde los encuestados van a introducir una respuesta numérica basada en el gráfico. Bueno, el contenido es dimensión y forma. El proceso es actuar, utilizar. En este caso, medir con el termómetro. ¿En qué contexto? En la vida cotidiana o relativo al trabajo. Muy bien. Dice, observa el termómetro. Usando las teclas numéricas, teclee su respuesta a la pregunta de abajo. Si la temperatura marcada baja aproximadamente 30 grados Celsius, ¿cuál sería la temperatura en grados Celsius? Un tipo de pregunta al cual los encuestados tienen que desarrollarlos. Y la respuesta cualquiera a este valor es entre -4 y -5. Otro ejemplo de dificultad media es, por ejemplo, el nacimiento de Estados Unidos. El contenido va a ser datos y posibilidades. El proceso va a ser interpretar y evaluar. ¿En qué contexto? En la parte social y comunitaria, en la comunidad. Entonces, ahí le menciona el siguiente enunciado. Dice, observe el gráfico sobre el número de nacimientos o haga clic para responder a la respuesta de abajo. ¿En qué periodo se produjo un descenso en el número de nacimientos? Haga clic en toda la que sea pertinente. Entonces, el encuestado observa la figura, los números, los años que están plasmados en cada archivador y entonces él podrá digitar o teclear las respuestas correspondientes y las cuales son correctas de 1958, que se ve ahí el descenso a 1967 y de igual manera de 1967 a 1977. A continuación, la siguiente diapositiva. La resolución de problemas en contextos informatizados. La resolución de problemas en contextos informatizados
hace referencia a la habilidad para poder utilizar la tecnología digital, las herramientas de comunicación y también las redes de trabajo para poder adquirir y evaluar información. Asimismo, para poder comunicarnos con otros y llevar a cabo tareas de tipo práctico, ¿no? Concretamente, la resolución de problemas en contextos informatizados hace referencia a la habilidad de poder acceder, interpretar y analizar la información para poder resolver problemas y realizar tareas complejas. Bien, en esta evaluación se evalúan tanto competencias de orden superior como competencias más básicas. A continuación veremos una descripción de los niveles de competencia en la resolución de problemas en contextos informatizados. Como podemos visualizar ahí, se considera desde las competencias más básicas, ¿no? Como podemos ver, el hecho de que no se tenga experiencia en informática. En este nivel, los adultos pues no tienen experiencia previa en computadoras y también se llega hasta el nivel 3, el nivel donde las tareas ya normalmente pues requieren del uso de aplicaciones tecnológicas más genéricas y mucho más específicas, ¿no? Aquí ya se requiere de cierta navegación en la web y también se requiere de la resolución de problemas y también incluye ya varios pasos, ¿no? Y también algunas operaciones para poder navegar en los sitios web. Bien, también nosotros vamos a citar un ejemplo, ¿no? Sobre los ítems en este tipo de evaluación. A continuación vamos a mostrar, ¿no? Los ítems en este tipo de evaluación donde vamos a observar un escenario en el cual pues el encuestado va a asumir el papel de una persona que busca trabajo, ¿no? En esta situación o en estas preguntas los encuestados acceden y evalúan la información, ¿no? Relativa a la búsqueda de empleo en el entorno de una página web pero simulada, ¿no? Nosotros vemos aquí el ítem donde considera de la siguiente manera: usted está buscando un trabajo y ha encontrado estos 5 sitios web. Usted desea usar un sitio que no pida registrarse y pagar una cuota. Asimismo, pide agregar a favoritos todos los sitios que cumplen con estos requisitos ya mencionados líneas arriba. Y por último, indica que una vez que haya agregado los sitios, haga clic en siguiente para poder continuar. El encuestado, para poder desarrollar estos ítems, deberá prácticamente acceder al buscador y le saldrá el resultado de 5 sitios web. El encuestado deberá analizar cada uno de estos sitios web, ¿no? Para poder tomar una decisión. Suponiendo que el encuestado haga clic en el sitio web de links laborales, ¿no? Le saldrá la siguiente información. Podemos visualizar que en esta página web de links laborales no tenemos mucha información, así que el encuestado deberá hacer clic en la opción Conozca más, ¿no? Y poder informarse y evaluar la información. Al hacer clic en la opción Conozca más, podemos visualizar que se puede acceder a un poco más de información, ¿no? Donde nos pide registrarse o inscribirse, ¿no? Y también vemos aquí que hace referencia a un pago mensual. Por lo tanto, el encuestado aquí ya ha accedido a la información, pero deberá evaluar esta información y tomar una decisión. De acuerdo a los ítems considerados, ¿no? Se pedía que el encuestado pues acceda a un sitio web donde no le pida registrarse o pagar una cuota. El encuestado analiza prácticamente la información a la cual ha accedido, la evalúa y toma una decisión. El segundo ítem decía que agregue a favoritos todos los sitios web que cumplan con requisitos, ¿no? Entonces, el encuestado obviamente no podrá marcar como favoritos porque no cumple con los requisitos. Y finalmente,
nos dice, una vez que se haya agregado los sitios, haga clic en siguiente para poder continuar. Entonces acá claramente se puede ver, ¿no?, cómo es que el encuestado va a poder navegar en este sitio web, ¿no?, y va a ir haciendo uso también de los botones de repente de siguiente, anterior o retornar al inicio. Entonces, como podemos ver, aquí prácticamente se está buscando pues que los usuarios puedan hacer clic en los enlaces de las páginas, ¿no?, de resultados, y las páginas también de las webs que están asociadas a ella. Asimismo, se busca pues que el usuario pueda navegar usando las flechas de siguiente y anterior, o también puedan usar el icono de inicio. Asimismo, se busca que el usuario pueda añadir las páginas a los favoritos, o también pueda administrar, ¿no?, estas páginas, ¿no? Eso sería todo mi aporte. Muchas gracias. Bueno, vamos a proseguir con las conclusiones. Como primera conclusión tenemos que el Programa para la Evaluación Internacional de las Competencias de los Adultos, el PIAC, viene a ser una iniciativa de la OCDE para ayudar a los gobiernos a poder evaluar, a poder monitorear y analizar el nivel de distribución de las competencias entre la población adulta, así como la aplicación de esas competencias en distintos contextos, ¿no? Vamos a ver que este programa, que el PIAC, va a ser el mayor y más amplio estudio internacional sobre las competencias de adultos que existen, ¿no? Asimismo, este va a ayudar pues a medir las competencias y las destrezas necesarias para participar en la sociedad y para que prospere una economía buena, ¿no?, de cada país. Asimismo, los resultados del PIAC va a poder ayudar a los gobiernos a comprender de cómo los sistemas de educación y formación pueden incentivar a mejorar en estas competencias, ¿no? También vamos a ver que la encuesta de competencias de adultos PIAC evalúa el dominio de los adultos a partir de los 16 años respecto a su competencia lectora, numérica y de resolución de problemas en contextos informáticos. Estas son competencias claves de procesamiento de información que son relevantes para los adultos en muchos contextos sociales y situaciones de trabajo, y necesarias para integrarse y participar plenamente en el mercado laboral, la educación y la formación, la vida social y cívica. Bueno, vamos a ver que, si bien es cierto, durante toda la exposición que se ha dado, ya mis compañeras han mencionado que este programa PIAC se desarrolla en personas, o se aplica en personas de 16 a 65 años de edad, lo cual recoge información sobre los antecedentes personales y las exigencias del puesto de trabajo, así como las habilidades y competencias de las personas, tanto en el uso tecnológico, en el uso de la información y las comunicaciones, ¿no? ¿Para qué? Para poder ver en conclusión los tres, digamos, niveles de aplicación, tanto en su comprensión lectora, en su capacidad de cálculo y su resolución, ¿no? Entonces, los resultados que nos van a brindar cuando se evalúe este PIAC van a permitir implementar estrategias de intervención para la mejora de competencias de la fuerza laboral, y también la mejora de políticas y estrategias para una educación de calidad, ¿no? Entonces, es necesario tener mayor énfasis en estas evaluaciones que se da de 16 a 65 años de edad, ya, porque no todos llegan a ser evaluados, ¿no? Ya vamos a ver más adelante la situación de nuestro Perú, ¿no? Bien, como otra conclusión viene a ser que dentro del PIAC, recién el Perú se ha incorporado, ¿no?, en la tercera ronda. Como bien es cierto, podemos ver en la ronda 1, que es del 2011 al 2012, han ido o se ha evaluado a países como Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, etcétera, ¿no? Con un total de 166.000 adultos. Ya en la ronda 2, que viene a ser del 2012 al 2016, ¿no? Se ha evaluado ya países como Chile, Eslovenia, Grecia, Lituania, Nueva Zelanda, entre otras, teniendo un total de evaluados de 50.250 adultos. Y en la tercera ronda, en donde el Perú llega a participar en el 2017 y 2018, ¿no? Se ha evaluado a un total de 34.792 adultos, ¿no? Bien.
Dentro de los resultados de comprensión lectora, podemos llegar a la conclusión de que el PIAC evalúa la capacidad de los adultos para leer textos, los cuales permiten a las personas extraer significado a partir de textos escritos. En este caso, el conocimiento de vocabulario, la capacidad de procesar significado a nivel de oraciones, como la fluidez en la lectura de fragmentos de texto. Vamos a ver que en la comprensión vamos a tener esa habilidad de entender, de evaluar, de utilizar e implicarse con textos escritos, y no solo escritos, también hay textos digitales, ¿no? En la cual va a poder participar la sociedad y alcanzar las metas propuestas, ¿no? Para poder desarrollar un mejor conocimiento. Asimismo, podríamos concluir que la capacidad de cálculo viene a ser la habilidad para acceder, utilizar, interpretar y comunicar información matemática e ideas para involucrarse con y gestionar las demandas matemáticas que se presentan en ciertas situaciones de la vida adulta. Y como en el otro nivel, dentro de la resolución de problemas en ambientes informatizados, la habilidad para utilizar tecnología digital, herramientas de comunicación y redes de trabajo para adquirir y evaluar información, comunicarse con otros y llevar a cabo tareas de tipo práctico. Bien, como última conclusión podríamos decir que en la última evaluación del PIAC, en donde Perú participó en los resultados del 2019, se muestra un cuadro en donde el Perú llega a tener 196 en promedio lectura, 178 en promedio aritmética. Ya según estos resultados nos dice que son resultados bajos, ¿no? Bajo del nivel 1 que realmente se quería, ¿no? Entonces, también nos presenta otras características que Perú, Ecuador y México tienden a tener el 60% de adultos que obtuvieron calificaciones iguales, ¿no? O inferiores al nivel 1, ¿no? Entonces, tanto esto en cuanto a lectura y aritmética, lo cual significa que no se está comprendiendo lo que se lee o no se comprende textos complejos, así como la resolución de problemas matemáticos, ¿no? No se llega a entender y a resolverlos. Bueno, eso sería en cuanto a mi parte. Muchas gracias por la atención. ¿Sabías que en la encuesta de competencias de adultos del PIAC 2012, 2015 y 2018 se desarrollaron muchos resultados? Y entre una de ellas es, ¿sabías que algunos adultos que puntúan mal en encuestas de comprensión lectora han demostrado tener buenos conocimientos básicos de lectura, pero son incapaces de explicar estos conocimientos a situaciones de la vida real? Para saber más del PIAC, mencionaremos ahora en nuestro país, en el Perú. Los adultos jóvenes en Perú muestran una mayor competencia lectora, en promedio, que los adultos mayores. La diferencia asciende a 28 puntos de puntuación, muy cerca del promedio de la OCDE. Los adultos peruanos con al menos un padre con educación superior obtienen una puntuación promedio de 55 puntos más alto que los adultos con padres que no han completado la educación secundaria. ¿Sabías que los hombres peruanos obtienen 6 puntos más alto en competencia lectora que las mujeres?